Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces ponete pie. Tómalo en tu caso de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entienda que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga y bienvenido a parte 2 de Paradas Inesperadas. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y tú estás escuchando Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Gracias por estar de nuevo con nosotros en otro delicioso episodio de este cafecito celestial. La patrona no está con nosotros, pero sí está DJ Vika. Yo, saludos, Dios los bendiga. Aquí estamos un día más, martes. Ni te cases, ni te... no. Ni de Café con Cristo te apartes. Ándale, eso. ¿Viste cómo lo salvamos ahí? Sí. Oye, Vic, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Agradecido, con la energía a full, como todos los días. Me quedé ayer con este tema, bro. Me quedé... Cuéntame, ¿qué pensaste? ¿Qué pudiste discernir, pensar? Sabes que a veces uno piensa que cuando vas camino hacia arriba estás solo. O sea, y a veces dice uno, ¿de dónde saca uno la fuerza para dar el siguiente paso? Right. Me quiero regresar ya, comer, estar sentado a gusto en mi casa, disfrutar. ¿Por qué tengo que estar caminando hacia arriba cuando pudiera estar en un lugar? ¿Sabes qué, Víctor? Mientras tú hablabas de eso, yo pensaba también en eso, pensaba en Romanos capítulo 12, que dice que no nos conformemos al tiempo presente, sino que vayamos en contra de la corriente. Y el caminar cuesta arriba a veces es como eso, ¿verdad? Es caminar en contra de la corriente. Es decir, es como que tiene que haber una mejor manera, ¿right? Y a veces, oye, Víctor, esto es interesante. A veces nosotros estamos buscando ayuda o respuesta afuera de Dios porque pensamos que ya hemos escuchado todo lo que Dios tenía que decir. O pensamos que ya Dios ha mostrado todo lo que tiene que mostrar. Y muchas veces es Dios invitándonos, apartándonos, ¿verdad? Y llevándonos a alturas. Y esas alturas a veces cuesta. Yo no sé si te pasa esto, pero me imagino que cuando a veces tú estás caminando cuesta arriba, como tú haces hiking, ¿no? Sí. Tú llegas arriba y dices, wow, yo caminé tanto. O sea, wow. ¿No te la crees? No, ¿De dónde salió tanta fuerza? ¿De dónde? ¿Cómo llegué hasta aquí, no? Yeah. Y a veces es increíble porque ves ese lugar y como hoy en día tenemos la tecnología tan a la mano, Yeah. todo, entonces a veces para mí es muy importante tener a alguien con quien compartir momentos. O sea, para mí es mi esposa. Si yo voy solo y veo esa magnificencia de paisajes, digo, sí está chido, pero claro, acompañado es mejor. sí, o sea, si lo pudieras ver tú también, Right. sería genial. Y a veces Right. con nuestros amigos compartimos imágenes de paisajes bonitos y dices, wow, yo quiero ir, pero Claro. ya cuando están ahí, brother, y tienen que caminar, dices, no, yo no voy. No, mejor. Yo no. True story. Ya, me stop ahí en la cima y yo fui. True story, es cierto. Oye, mi gente, gracias, cafeteros, por estar con nosotros. Y Víctor, man, que siempre
Man, porque Víctor es un pro en esa vaina, es un pro. De esto tenemos que hacer un día vamos a hacer una serie allá en la montaña, sí, Víctor, ¿ok? Apúntase por Oh, ahí. bro, En sería la montaña, sí, buenísima. sí, sí, sí. Hay No, que, nos fuimos, ya lo visualicé nos fuimos, bro, nos fuimos. definitivo. Así que mi gente, estén pendientes de la serie en la montaña, desde la montaña. Pero hablando del tema de ayer, hablando ahora de las paradas inesperadas de Dios. Si no escuchaste el tema de ayer, dale pausa a esto, escucha el de ayer para que el de hoy también ya tenga concordancia, ¿verdad? Y coherencia. Hablábamos de Pedro, Santiago y Juan, cómo el Señor en 2 ocasiones los invita a ellos a tomar parte. ¿Qué tal si Dios te está llamando a tomar parte de algo y todavía no lo sabes? ¿Y qué tal si en tu vida han ocurrido, no solamente que Dios ha hecho paradas inesperadas, que tú también hayas hecho paradas innecesarias? Pero en lo innecesario Dios cumple sus propósitos, así que tranquilo, no te me desesperes. Ya escucha a una persona que dijo, ay David, no, tranquilo, aún en tus paradas innecesarias Dios cumple sus propósitos, ¿verdad? Y ayer estábamos comentando y tenemos el texto, digo, el conversation, ¿no? En la parte donde Jesús se transfigura. Y dice la palabra que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, ¿verdad? Y que una blancura que nadie podía lograr sobre la tierra. Me imagino que algo asombroso. Y yo tengo la certeza, la seguridad que todavía nosotros no hemos visto la gloria de Dios como Dios quiere mostrarla. La hemos leído, la hemos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? O sea, no hay más gloria que la gloria que posee el Hijo, ¿verdad? Y el Padre. Pero, ¿qué tal si todavía hay más que Dios quiere enseñarnos? Ayer hablaba de pensar con Dios, no solo de Dios, ¿verdad? ¿Qué pudiera suceder si Dios tiene más que mostrarnos? Come on, right? Entonces dice lo que a mí me encanta de todo esto es que ya cuando ellos pensaron que no había más que podían ver, ya vieron a Jesús resplandeciente como la blancura que no existe en el mundo. Yo imagino la blancura. Y ya cuando eso está ahí, ¿verdad? Like, boom. Oh my God, this is it. Y dice God, nope, I got more. Porque luego dice la palabra que después se le aparecieron Elías y Moisés. Do you understand what I'm talking about here? Y dice que estaban conversando con Jesús. Eso es un café con Cristo full. ¿Quién dice amén a eso? Oye, oye, Elías y Moisés y Jesús estaban tomando café con Cristo. ¿O no? ¿O no? ¿Quién me dice a mí que no? ¿Quién me dice que no? Literalmente así estaban. No, eso es así, bro. A mí no me, eso es así, ¿ok? Y Elías y Moisés y Jesús conversando. Yo me imagino Santiago, Pedro y Juan, Elías, Moisés. O sea, come on, man. 3 discípulos, 3 allí. Come on, come on, no, come on. Hay algo aquí que está sucediendo. Hay algo aquí que Dios está tratando de decirnos, ¿verdad? Entonces Pedro, oye una cosa, a mí me encanta Pedro, porque Pedro a veces habla de más o habla de menos, o a veces no dice nada. Pero a veces aquí dice él, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, qué gusto que estemos aquí. Me imagino que Pedro tuvo que haber interrumpido la conversación, ¿verdad? Se metió ahí. O estaba esperando. O sea, yo siempre imagino que siempre hay un Pedro en todas las comunidades. Que siempre, y tú dices, hey, calm down. O sea, yo no sé de ti, Víctor, pero para mí, estar en presencia de un Jesús resplandeciente, hablando con Elías y con Moisés, yo no quiero interrumpir esa conversación. Yo mejor No, dejo que ellos hablen, que definitivamente. ellos digan, que ellos, y tenemos que aprender a observar. That's so good right there. No siempre tenemos que ser el centro de atracción o el centro de whatever that is, ¿no? Y no estoy diciendo que Pedro estaba tratando de hacer eso, pero estoy hablando en el contexto nuestro. Algo interesante de la semana pasada, antes pasada, que había
Estaba el texto de Jeremías 18, cuando estaba en la casa del alfarero. ¿Verdad que lo hablamos tú, verdad? Sí. Yeah. Sí. Y una parte interesante que dice que él lo mandó bajar a la casa del alfarero y que le dice, ve allá que te voy a hacer oír mi voz. Es como que te voy a obligar a oír mi voz. Pero lo interesante fue que antes de que Jeremías oyera la voz de Dios, primero tenía que mirar lo que el alfarero estaba haciendo. Y yo creo que muchas veces estamos tan desesperados por escuchar la voz de Dios que no entendemos que tenemos que aprender a escuchar con nuestros ojos, observar. Y en la observación de lo que está ocurriendo, Dios está comunicándonos algo ahí, right? Y hay que estar pendientes de que la revelación, cuando Dios dice, mira lo que te voy a mostrar, ahí es aprender a escuchar con los ojos. Pero, of course, Pedro, emocionado, le dijo, Señor, hagamos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hay cosas que no son mostradas para quedarnos, sino para seguir caminando animado por lo que Dios nos ha mostrado en el camino. Pero ahí Hay Pedro cosas. como que estaba pasando por un momento de felicidad extrema, que como que no quería ¿Sabes qué? regresar. Que a veces creo que sí y que no. A ver. Yo creo que no era felicidad tanto, porque al final aquí dice lo siguiente. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado. Si deja el texto, ¿verdad? El texto así termina ahí la parte. Dice, Oye, bien entonces chistoso, Pedro, ¿eh? La sí, entonces Biblia a Pedro dijo, veces se cuenta sí, eso es lo chistes. que estoy diciendo, bro. O sea, ahí está la vaina, ¿verdad? La vaina es que dice la palabra, en realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado, sus palabras eran impulsadas por el miedo. A veces nosotros, no sé si a veces alguien que me escucha ahora aquí, un cafetero, una cafetera, que cuando tiene miedo o está asustado, habla de más, ¿verdad? Tenemos que aprender a no hablar de más y a esperar en lo que Dios nos está mostrando. De nuevo, mi gente, eso es un principio que si tú lo aplicas, vas a ver frutos poderosos en tu vida. Hay momentos que no requieren de tus palabras, pero sí requiere de tu atención. Repito, hay momentos que no requieren de tus palabras, pero sí requieren de tu atención. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está mostrando. Y no tenemos que saberlo todo, porque yo me imagino, bro, que a veces hasta Pedro se acercó para decir, oye, ¿y de qué estarán hablando Jesús, Moisés y Elías? Déjame acercarme con la excusa de las chozas, a ver si yo puedo hacer un poquito de eavesdropping, ¿no? Entonces, las palabras a veces no son necesarias y tenemos que aprender a observar antes de hablar, porque es que Dios está mostrando algo ahora mismo. Escúchame, cafetero, cafetera. Dios te está mostrando algo. ¿Lo estás viendo? ¿Te estás fijando en lo que Dios te está mostrando? ¿O solamente estás pendiente de lo que tú quieres? Uf. Y esto no quiere decir que lo que tú quieres sea malo o no sea necesario. Pero, man, es cuesta arriba. Llegas, miras y ahora no sabes y ahora estás asustado. ¿Mm? Luego, o sea, para añadirle al miedo, ¿verdad? Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Se fueron de una luz resplandeciente a estar cubiertos por una sombra que era una nube. Y de esta nube sale una voz. Y sí, o sea, hay momentos de resplandor. Y luego el resplandor te lleva a una nube de sombra. No quiere decir que Dios se ha ido. Él sigue ahí. En esas dos experiencias está el mismo Dios. En el resplandor de la gloria de Dios y en la nube que hay una sombra, está Dios también. Y es que a veces como no has aprendido a escuchar con los ojos, sino que lo que mira te da miedo porque no parece Dios. You see what I'm saying? It doesn't look like God.
Y como it doesn't look like God, it can't be God. ¿Cómo es posible que en un momento estoy aquí en el resplandor de la gloria de Dios y entonces de un minuto estoy viendo a Moisés, a Elías, a Jesús? I'm scared, but I'm here. Amen. Tengo miedo, pero aquí estoy. Aquí estoy con miedo, pero aquí estoy. Y de momento hay una nube. Entonces en la nube hay una voz. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Por fin ellos pudieron escuchar la voz, pero tuvieron que esperar momentos. ¿Te das cuenta aquí? Esto es interesante aquí, que dice aquí, en aquel momento Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago, a Juan. O sea, no escuchamos ni una sola palabra todavía, ¿verdad? La próxima palabra que escuchamos es de Pedro, y Pedro está hablando por miedo, no porque es el tiempo de hablar, sino él habló fuera de tiempo por el miedo. Pero la primera voz que escuchamos es, este es mi hijo amado. O sea, Dios estaba hablando, o sea, tenemos que aprender a escuchar con los ojos. Luego, cuando aprendemos a permanecer en silencio en los momentos que no entendemos, esperando que Dios nos hable, right? Él está hablando a nuestros ojos, luego llegará la palabra. Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Y de momento, it was just Jesus and them, right? Ahora bien, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron este secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos? Quiero compartir algo con ustedes ahora, ¿verdad? Hablando de que they're coming down, están bajando la montaña. Y Jesús le dice, no le digan nada a nadie. Es interesante esto, que muchas veces cuando Jesús sanaba, le decía, no digan nada. Y sabes lo que yo he llegado a entender, a discernir, que a veces Jesús no decía no digan nada porque él no quería que dijeran nada, sino no digan nada porque lo que van a decir no es quién soy. Es que cada quien, y sí, él dice, no digan nada, pero entre sí estaban hablando. Y muchas veces Jesús decía, no digan nada, porque ustedes no van a comunicar correctamente lo que han visto. Siempre tiene que haber un tiempo de silencio y de espera para poder comunicar correctamente lo que hemos experimentado. Y en este mundo de podcast, de este mundo de TikTok, de Instagram, de tantas cosas, donde queremos hablar de manera inmediata, comunicar de una vez. Yo escuché un TED Talk hace un tiempo donde decía que cuando nosotros hablamos o comunicamos muy rápidamente una idea, perdemos la bendición de una más profunda revelación, porque soltamos lo que vimos o creímos y nos privamos de una mayor revelación. So, conforme tú estés esperando en Dios, porque al final de aquí, habla de la resurrección, y es donde Dios quiere llevarnos, mi gente. O sea, yo he dicho esto tantas veces, que la resurrección lo cambia todo, ¿verdad? Pero en estos procesos, ¿cómo Dios te está hablando a ti? ¿Cómo Dios te está, o mejor dicho, qué Dios te está mostrando, pero tú no estás escuchando? Porque estás esperando una voz audible, pero ¿qué tal si tú hoy aprendieras a escuchar con los ojos? A no interrumpir, a no querer no, tranquilo, quizás tiene miedo, ¿verdad? Así es Pedro. Pedro dice la palabra que no entendía lo que decía porque tenía miedo. El miedo es una emoción que es normal, ¿verdad? So quizás, maybe you're scared. Pero aún en el miedo, aún en la desilusión, en la tristeza, Dios está, ¿ok? Quizás en vez de estar contemplando la transfiguración, la gloria de Dios, una luz resplandeciente, te sientes envuelto por una nube donde solo ves sombras. Y
quizás dices, man, ya yo me salí de la gloria de Dios, ya yo no estoy donde estaba antes, ya, y quizás ese, no es interesante que la voz de Dios no se oye en el resplandor, pero sí se escucha en la sombra de la nube. Come on, yo sé que alguien recibió esa palabra. Yo sé que alguien recibió esa palabra. ¿Mm? Eh, la voz del Señor no se escuchó en la transfiguración, en el resplandor, pero sí se escuchó en la sombra de la nube. Señor, yo te quiero presentar en este momento a esas personas que están atravesando tiempos de sombras. Quizás acaban de salir de una temporada resplandeciente, pero ahora están en una temporada de sombra, en nubes, y están preocupados y están asustados, como lo tuvo Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro estaba asustado con la luz, imagínate cuán más con la sombra, con la nube. Pero ahí es el lugar donde la voz del Señor habla. Señor, yo no sé quién está escuchando este podcast en este momento, pero tú sí sabes quiénes son. Tú conoces su nombre, conoces dónde están, conoces lo que están atravesando, conoces lo que necesitan y conoces cuál es la sombra, cuál es la nube en la cual se encuentran en este momento. Puede ser una nube de enfermedad, una nube de tristeza, una nube de confusión, una nube de depresión, una nube de I don't know what to do, la nube I don't know what to do, la nube del dolor, la nube de me estoy hundiendo, Señor. Pero ahí en esa nube, en esa sombra, tú hablarás. Señor, que tú hables y que a través de este podcast ellos puedan escuchar tu voz. Y que al escuchar tu voz, ellos puedan saber que tú estás pendiente. Y que al final de todo esto, estás hablando de lo que quieres es la resurrección, Señor. Que vivamos esta vida de resucitado, Señor. Espíritu Santo, haz lo que solamente tú sabes hacer. Confiamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Y sabemos que aún en las nubes, en la oscuridad, en la sombra, aún ahí, en los lugares más oscuros y confusos de nuestras vidas, tú estás. Y si tú estás, todo estará bien. Amén. Bueno, mi gente, gracias por escuchar a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Oye, si esta serie, esta parte 1 y 2, fue de bendición para ti, déjanos saber. Mándanos un mensaje, por favor. También, oye, comparte esto con alguien, no seas tan mala ni malo. Tú te quedas con la bendición tú solo, no tomes café solo, comparte el café. Y esperamos que estos temas te ayuden a discernir, porque sé que hay muchos de ustedes que han hecho, o hay una parada innecesaria o una parada inesperada, pero no importa cuál sea la situación, Dios está, y en un momento indicado Dios hablará, y quizás ya Dios está hablando, así que hazle caso a Dios y te va a ir bien, ¿ok? Bueno, un abrazo fuerte, increíble para ti. Dios te bendiga, y si Dios quiere, nos vemos muy pronto en otro episodio delicioso, increíble de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao, chao. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.